a mano. Bueno, hemos estado también bien atentos a lo que pasa con Felipe Ociadax y Fernando Candia, los jóvenes juzgados en Malasia por la muerte de una persona de ese país. Ellos fueron dejados en libertad tras pasar 15 meses en prisión, pero ambos no podrán salir de Malasia a la espera de lo que dictamine la justicia tras la apelación presentada por la Fiscalía. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este proceso? Lo vamos a conversar con Francisco Gómez, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde, Francisco. Muchas gracias. A ver, yo sé que es difícil a distancia poder analizar porque no se cuenta con todos los detalles o antecedentes de un proceso de este estilo, además con normativas que son distintas a las que estamos acostumbrados acá en nuestro país. Pero en términos generales y de acuerdo a la información que nos ha llegado, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentran estos chilenos? Bueno, en este minuto ellos se encuentran con una medida, a la espera de la resolución claramente del Tribunal de la Corte de Apelaciones de allá, pero en términos técnicos con un arraigo. Ellos están en este minuto en libertad, pero no pueden salir del país hasta que se resuelva este procedimiento. Entonces, claramente en este minuto la labor de la Cancillería empezó a hacerse notar más porque lograron arreglar el problema migratorio que ellos habían tenido, ya que entraron los dos con... Necesitaban ahí sus papeles, claro, la visa, me imagino, para que pudiesen salir de la cárcel. Exacto, porque uno de ellos ingresó con un pasaporte español y el otro con el pasaporte chileno, y los dos ingresaron como turistas, que era la intención original del viaje, claro. Pero la situación hizo cambiar esto y los plazos transcurrieron, y por eso la labor de la Cancillería al final, agilizando estos procedimientos, permitió que ellos pasaran desde este lugar de reclusión para inmigrantes hasta un ambiente de libertad en el cual están esperando la resolución. Ahora, decía yo al inicio que aquí hay una apelación de la Fiscalía. ¿Es llamativo que se haya hecho esa apelación? Lo digo desde la perspectiva que la información que nos había llegado es que se había llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Claro. Es por eso que ellos habían reconocido cierta culpabilidad, porque el objetivo finalmente era poder reducir la cantidad de tiempo que iban a estar en la cárcel. Sí, o sea, es llamativo, pero era probable que esto ocurriera. De hecho, las declaraciones de las defensoras de Felipe y de Fernando habían dicho que era un 50% probable. ¿Ya? Probablemente, esto uno especula porque probablemente durante la negociación del acuerdo, en el cual también fue validado por el juez, a lo mejor la Fiscalía no quedó conforme y fue más presionada para llegar al acuerdo que realmente acordar. Entonces, por eso es probable que este acuerdo haya sido impugnado por la Fiscalía para poder imponer la pena que ellos originalmente habían planteado, que eran los 3 años. Claro, porque se podía presumir ahí que con este acuerdo ya estaba más o menos todo bien. zanjado, claro. Sí. Pero ahí, ¿qué es lo que se puede presumir? Que lo que están solicitando es que se amplíe esto por más años. A la petición original, que eran los 3 años. Ya. Pero no, lo digo por lo siguiente, no es que exista acá la posibilidad de que se vuelva ese escenario original en que incluso se temía que podían ser sancionados con la pena de muerte. No. De hecho, el escenario de la pena de muerte yo creo que fue descartado en la medida en que fueron apareciendo también las pruebas. Porque, la gente se acuerda también, aparecieron la declaración del conserje, apareció también el examen psicológico, y todo eso fueron mostrando que la intención de los chilenos en ningún caso fue matar. Tampoco fue una situación en la cual ellos hayan presupuesto la posibilidad de matar, sino que se produjo una muerte por consecuencias totalmente inesperadas, y eso fue lo que ellos estaban tratando de señalar también. Entonces esto buscó morigerar esto. La teoría de la Fiscalía se fue desvaneciendo poco a poco, pero yo considero que nuestros compatriotas también llegaron al acuerdo en virtud de que ya habían tenido un tiempo importante de condena, y la diferencia entre estar unos meses más probablemente sabiendo que podían disminuir por buena conducta el periodo que les quedaba, y pelear hasta el final por ejemplo, una legítima defensa era indiferente. Al final iban a salir en libertad. Entonces, por eso este tema de la apelación entrampó un poco la situación. Claro, porque si no hubiese existido esta apelación, ¿ellos podrían haber abandonado Malasia? Sí, en la medida en que se hubiesen renunciado a los plazos de los recursos, ellos ya deberían tener una sentencia ejecutoriada, como se llama. Ahora, mientras se está tramitando este proceso que tiene que ver con la apelación presentada por la Fiscalía, ¿ellos corren el riesgo de que vuelvan a prisión? En principio no. La petición de la Fiscalía se redujo solamente a impugnar la pena. No pidió en ningún momento una cautelar adicional privativa de libertad. Entonces, por eso ellos están ahora probablemente con su familia. ¿Pero eso eventualmente podría variar?
No, la petición ya se planteó. Así. Sí. En la medida en que ellos no se pretendan fugar. Claro, claro. Porque ahí se modificaría el escenario totalmente. Eso, y la Fiscalía buscaría tratar de asegurar que ellos se queden hasta el final del procedimiento. ¿Cuánto tiempo podría tomar todo este proceso en el cual se resuelva qué pasa con la apelación de la Fiscalía? Esto es complejo, una pregunta difícil porque depende también mucho de los usos, de los tiempos que tengan los tribunales. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos para las apelaciones de privación de libertad, de medidas cautelares, por ejemplo, en Chile, se apelan y al día siguiente se ponen en la tabla de la Corte. En cambio, allá no sabemos muy bien cómo va a operar esto, ellos tampoco se encuentran privados de libertad, pero sí con una restricción de libertad. Entonces, probablemente uno estimaría que va a ser un periodo breve, de semanas, no debería extenderse mucho. Ya, de semanas, sí, lo digo porque en algunos medios se mencionaba ahí que podría demorar entre 8 meses y un año. Sí, en principio, teniendo consideración que ellos están ahí forzados a quedarse en una situación casi de arraigo, debería resolverse pronto, pero depende de los tiempos que tengan ellos. O sea, depende de por ejemplo, cuántas causas se apelen en el sistema de allá, es una cuestión bastante variable. Sí, en general es un poco más lenta la justicia ya en general en los procesos, lo digo porque vimos muchas veces que se iba postergando la fecha del juicio. Sí, yo creo que no. O sea, me da la impresión de que el proceso es bastante similar al de acá. Ellos vienen de una tradición que es más similar a la anglosajona. Entonces tienen un sistema que también es adversarial, como en Chile, y eso significa que el procedimiento también busca ciertas salidas. El Código Penal malayo y el Código Procedimiento Penal malayo es bastante similar al chileno en ciertas audiencias, con algunas salvedades respecto a la figura del fiscal. Pero en general la situación del procedimiento yo diría que en cuanto a los tiempos es similar. Aquí en Chile, por ejemplo, las investigaciones pueden durar 2 años desde la formalización, después el procedimiento puede durar otro tiempo más. Entonces, en general yo creo que vamos con unos tiempos más o menos similares. Pero interesante ese punto. En términos generales no es tanta la diferencia en cómo se desarrollan los procesos allá comparado con lo que ocurre acá en nuestro país. Hay cuestiones, por ejemplo, distintas, que al comienzo nos chocaron en el caso. Por ejemplo, que ellos aparecían con una capucha. ¿Verdad? Pero eso, por ejemplo, era para proteger la identidad de ellos. Aquí no se dejó grabar la audiencia, solamente con grafitos, igual como ocurre en el sistema norteamericano, y eso en Chile no se ocupa, porque tenemos una tradición que mezcla un poco lo norteamericano con el sistema más continental, que es más similar al sistema europeo, en donde hay más transparencia en las audiencias mismas. Claro, pero en el fondo ahí esas diferencias tienen que ver más que nada con la protección de la identidad de quienes están... de la inocencia, o sea, es para también cuidarles un poco su honra. Ya. Ahora, dentro de lo que se está desarrollando va por el camino judicial, ¿cierto? Es ahí donde se tiene que resolver el tema. ¿Se puede hacer algo vía diplomática? ¿Pueden los gobiernos incidir de algún modo o la verdad que esto corre única y exclusivamente por el carril de la justicia? Yo creo que, o sea, en este caso sí o sí es netamente judicial. Hay que separar aguas y por eso la labor de la Cancillería uno la puede ensalzar en cuanto a acompañamiento. Acompañar a la familia, favorecer a un traductor, sugerir un abogado, pero incidir en el proceso judicial de un país distinto es algo que es bastante complejo. Entonces yo considero que en este caso la Cancillería no tiene esa incidencia. Ya. Ahora, solo para extremar los escenarios, el mejor escenario sería aquel donde se rechaza esta apelación y ellos ya pueden volver inmediatamente ahí a Chile y ojalá un proceso que sea el menor plazo posible. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario sería que ellos los condenaran a la petición que planteaba la Fiscalía, que eran 3 años. ¿Ya? Y ahí sí tendrían que volver a la cárcel. Sí, probablemente no hemos leído el escrito, pero probablemente la petición de la Fiscalía haya sido que la pena se cumpla en régimen cerrado. Entonces ahí tendrían que cumplir el restante que les queda, igualmente probablemente van a poder abonar por buena conducta lo que ya han cumplido, entonces esa sería la peor situación. Esperemos que no ocurra. ¿Ya? Yo pienso, por la situación en la que se plantea y considerando casos análogos en Chile y algunos casos que puede recabar de allá, del mismo sistema, en general no cambia. ¿Ya? Pero uno nunca sabe, cada tribunal es independiente y ellos van a analizar los antecedentes que le presente la Fiscalía en base a lo que consideren más prudente. Muy bien, abogado, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. No, gracias a usted. Mano a mano. ¿Sabías qué?